Partimos de un conflicto que parecía regional, pero que, bueno, en cuestión de semanas ha desatado una crisis económica a escala mundial. Algo que empezó con drones y misiles en Oriente Medio se ha convertido en una auténtica tormenta perfecta que está sacudiendo la economía global por todas partes. Vamos a desgranar cómo hemos llegado a este punto. El epicentro de todo esto es el Estrecho de Hormuz. Normalmente es una de las arterias comerciales más importantes del planeta, pero hoy es una zona de conflicto en activo. La cosa es que la interrupción ya no es solo militar, es comercial, y sus efectos se están notando a miles de kilómetros. Y claro, aquí surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que el bloqueo de un único y estrecho paso marítimo pueda provocar una crisis en cadena con unas consecuencias globales tan devastadoras? Pues venga, vamos a analizarlo paso a paso, onda por onda. Muy bien, pues vamos con la primera onda, la más evidente, el shock para el suministro de energía mundial. El Estrecho de Hormuz, por donde pasa, ojo, una quinta parte de todo el petróleo del mundo, está prácticamente paralizado. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, esto no es una crisis cualquiera. Según la máxima autoridad energética del mundo, nunca antes se había visto una disrupción de esta escala. Es un evento histórico y sus efectos apenas están empezando. Lo que impresiona de verdad es la velocidad del cambio. Es vertiginosa. En solo un mes, el precio del crudo ha pasado de 65 a más de $100. Y mucho ojo, porque los analistas ya advierten. Si el bloqueo sigue, podríamos ver precios de hasta $170 por barril. Un escenario con consecuencias, bueno, imprevisibles. El quid de la cuestión se puede resumir en esta cifra. 10 millones. Fijaos bien, 10 millones de barriles de petróleo que cada día, no están llegando al mercado. Para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos el 10% del consumo mundial. O sea, de un día para otro, ¡pum!, ha desaparecido una décima parte del suministro. La respuesta internacional, claro, ha sido liberar las reservas estratégicas de petróleo. Pero es que no es suficiente. Se están liberando unos 3 millones de barriles al día para intentar compensar una pérdida de 10. Las matemáticas son muy claras. La solución actual no cubre ni un tercio del problema. Y aquí es donde la historia se complica, porque sería un error pensar que esto es solo una crisis del petróleo. El impacto va muchísimo más allá de lo que vemos en las gasolineras. Pasamos ahora a la segunda onda expansiva, donde nos encontramos crisis de suministro que quizá son menos obvias, pero igual de críticas. Estamos hablando de la comida que llega a nuestra mesa y de la infraestructura que sostiene toda la economía digital. Es que el mismo estrecho que es vital para el petróleo también lo es para el transporte de alimentos y productos agrícolas. El cierre está estrangulando las cadenas de suministro y los países más vulnerables, los que dependen de las importaciones para alimentar a su gente, ya lo están sufriendo en sus propias carnes. Y aquí vemos el efecto dominó en acción. El bloqueo del estrecho pone en jaque una parte gigantesca del mercado mundial de fertilizantes. Cantidades enormes de componentes clave como la urea, el azufre, el amoníaco, esenciales para los cultivos, están bloqueadas. Y esto es simple. Menos fertilizantes significa cosechas más pobres y al final precios más altos en la comida para todo el mundo. Pero la onda expansiva no se queda en el campo. De una manera que a muchos ha sorprendido, esta crisis también está golpeando en el corazón de la economía del siglo XXI. Hablamos de los centros de datos de inteligencia artificial. A ver, si el petróleo fue el motor de la economía del siglo XX, estas instalaciones son sin duda el motor de la economía actual. Son la infraestructura crítica para el desarrollo de la IA, la tecnología que está definiendo nuestro futuro. Es que esto es algo totalmente nuevo, histórico. Hemos visto por primera vez ataques militares dirigidos a centros de datos comerciales. O sea, los drones contra las instalaciones de Amazon en la región no solo tumbaron servicios bancarios y digitales, sino que han puesto sobre la mesa una vulnerabilidad estratégica brutal y peligrosísima. De repente nos damos cuenta de lo mucho que dependemos del poder de computación de IA que está concentrado precisamente en Oriente Medio. Y todo esto nos lleva a la tercera y última onda. Aquí es donde todas estas crisis, la energética, la alimentaria y la tecnológica, convergen y amenazan la estabilidad de toda la economía global. El gran fantasma económico que vuelve con fuerza es la estanflación. Es la peor combinación posible. Una economía que no crece o que incluso se contrae mientras la inflación se dispara. Una situación tóxica que no veíamos a escala mundial desde la crisis del petróleo de los años 70. Los mercados financieros, claro, son el reflejo de este nerviosismo. Las bolsas mundiales caen, el petróleo sube un 40% y lo más llamativo, hasta activos que se consideran seguros, como el oro, están teniendo un comportamiento errático. Es una señal de una incertidumbre profundísima y de aversión total al riesgo.
Entonces, ¿cómo acaba todo esto? Pues el panorama no es nada alentador. La verdad es que no parece que haya soluciones fáciles ni indoloras sobre la mesa. El punto clave es que esta crisis geoeconómica solo se va a detener cuando los barcos vuelvan a cruzar el estrecho de Hormuz con seguridad. Y para que eso pase, el conflicto militar que hay de fondo tiene que resolverse. Todo vuelve al mismo punto de partida. Y esto deja a los principales actores internacionales, como Washington, ante un dilema tremendo con solo dos opciones, y ninguna es buena. Por un lado, hacer concesiones políticas muy difíciles para intentar llegar a un acuerdo, y por el otro, escalar el conflicto militar, con un coste humano y material que podría ser enorme. Y todo esto, al final, nos deja con una reflexión importante. Lo que empezó como un problema supuestamente regional ha demostrado que puede afectar directamente a la energía que usamos, a la comida que compramos, a la tecnología de la que dependemos. Y esto nos obliga a plantearnos algo. En este mundo tan interconectado en el que vivimos, ¿de verdad existe tal cosa como una crisis puramente local?